Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión van a aprender cómo analizar sintácticamente una oración simple. Pero para llegar a ese punto, antes tenemos que aprender a reconocer cuáles son las diferentes estructuras, poder diferenciar entre una oración unimembre y una oración bimembre y además que puedas analizar dentro de cada parte de la oración cuáles son los modificadores, ¿sí? En definitiva, que te conviertas en un experto en el análisis sintáctico y puedas aprobar lengua en el caso de que tengas que rendir la materia o hacer simplemente la tarea escolar. También te pido que te suscribas para tener nuevos videos, que actives las notificaciones, que compartas el contenido con tus compañeros, que comentes en el caso de que necesites alguna duda en particular. Entonces me estás ayudando también a mí a que el contenido pueda alcanzar mayor cantidad de público, ¿sí? Bueno, quédate hasta el final, agarra una hoja, una virome, toma nota, pone pausa, volvé para atrás las veces que necesites para que te conviertas en un experto de este tema. Sin más, comenzamos. En primer lugar, recordá que una oración es una estructura que comienza con mayúscula y que termina con un punto. Hay dos tipos de oraciones simples. Una es la oración unimembre y la otra es la oración bimembre. Vamos a ver cómo reconocer cada una de estas dos oraciones. La oración bimembre, la unimembre, tiene un solo miembro, mientras que la otra está compuesta por dos miembros. La oración bimembre tiene sujeto y tiene predicado. La oración unimembre, la que tiene un solo miembro, puede referirse a fenómenos climáticos, puede tratarse de una construcción sustantiva, en este caso es una oración que no tiene verbo, y también puede tener verbos, pero que estén conjugados de forma impersonal. Bien, vamos a ver un poquito sobre las oraciones unimembres. Podemos encontrar oraciones unimembres sin verbo. Por ejemplo, la casa del lago, donde el núcleo es un sustantivo, casa. Fíjense que todas las demás palabras concuerdan en género y número con el núcleo del sustantivo. Después tenemos oraciones unimembres con verbo, como ya les había dicho, podemos encontrar con verbos impersonales siempre que están conjugados, ¿sí? Por ejemplo, el verbo hacer, el verbo ser o el verbo haber. Y también podemos encontrar oraciones unimembres que se refieran a fenómenos climáticos. ¿Qué quiere decir eso? Verbos que estén relacionados con la naturaleza. Llover, amanecer, granizar, nevar y cualquier otro verbo sobre estos fenómenos. Vamos a ver ahora tres oraciones unimembres que tienen verbos. La primera oración dice hace frío, la segunda es temprano y la tercera no hay monedas. Como podemos ver, en la primera oración nos encontramos con el verbo hace conjugado en tiempo presente en forma impersonal. En el segundo caso, el verbo es, refiriéndose a un momento del día, también constituye una oración unimembre. Y la tercera, no hay monedas, tenemos un verbo en impersonal. Las tres son oraciones unimembres. Ahora vamos a ver los casos de oraciones unimembres sin verbos. ¿De qué estamos hablando? De la construcción sustantiva. La construcción sustantiva tiene como núcleo un sustantivo. En este caso, el ejemplo que les había dado al principio, del de la casa, el sustantivo constituye el núcleo de la construcción.
a ese sustantivo se le pueden agregar diferentes modificadores, como por ejemplo de la esquina, la casa blanca o la casa donde crecí. Vamos a ver cómo se analizan sintácticamente algunos ejemplos de construcciones sustantivas. A estas construcciones luego se le puede agregar algún verbo conjugado para completar la oración como sujeto y predicado, pero en este caso, si solamente aparecen estas oraciones, constituyen oraciones unimembres. Entonces, casa sería el núcleo, el modificador directo, es un artículo que modifica directamente al núcleo del sustantivo, blanca también modifica directamente. Y en el caso, la casa de la esquina forma un modificador indirecto, donde de, que es la preposición, constituye un subordinante y la esquina un término, cuyo núcleo también es un sustantivo, que sería la palabra esquina, y la es el modificador directo de esquina. Fíjense que siempre concuerda en género y en número el modificador directo con su respectivo núcleo. Bien, ahora vamos a continuar con las oraciones bimembres, que son las que tienen dos miembros. El primer miembro es el sujeto, que puede ser tácito o que puede ser expreso. Cuando hablamos de sujeto tácito, nos referimos a un verbo que aparece conjugado en alguna persona que no se nombra. Y cuando es expreso, puede ser un sujeto simple o compuesto dependiendo de la cantidad de personas que estén realizando las acciones. Si es un sujeto simple, es un núcleo, y si es un sujeto expreso compuesto, son dos núcleos o más. Además, el predicado también tiene la misma característica, puede ser un predicado que sea verbal y puede tener un núcleo verbal o puede tener dos núcleos verbales o más. Entonces tenemos predicado verbal simple y predicado verbal compuesto. Y también tenemos otro tipo de predicado que es el no verbal, que lo vamos a ver en un capítulo aparte. Es importante tener en cuenta que el núcleo verbal del predicado es un verbo conjugado, ¿sí? Eso tengan en cuenta siempre. Vamos a ver ahora ejemplos de oraciones para reconocer los diferentes tipos que estuvimos viendo hasta ahora. Como vemos, en la escuela secundaria no hay un verbo, por lo tanto constituye una oración unimembre. En la segunda oración dice: las clases comenzarán el día miércoles. Ahí podemos subrayar el verbo comenzarán y reconocer que es una oración bimembre, cuyo núcleo sujeto serían las clases. Eso lo vamos a ver más adelante. Y la tercera oración dice: corrió toda la tarde. Acá también tenemos un verbo conjugado, el verbo corrió. Pero ¿quién corrió? No dice quién corrió. Entonces estamos hablando de un sujeto tácito. Sin embargo, al no estar el sujeto, sigue siendo una oración bimembre. Está conjugado en tercera persona singular. Él corrió. Bien, ahora vamos a ver otro complemento del predicado, que son los circunstanciales y que están relacionados con los adverbios. El circunstancial de tiempo pregunta cuándo corrió. El de lugar pregunta dónde corrió. Circunstancial de modo pregunta cómo corrió. El de cantidad, cuánto corrió. ¿Sí? El de finalidad, ¿para qué corrió? Seguimos con el mismo ejemplo, con el mismo verbo. Circunstancial de causa, ¿por qué corrió?
Y por último tenemos circunstancial de afirmación y de negación. En el caso del circunstancial de negación, el ejemplo sería no corrió nada, ¿sí? Por ejemplo, entonces el verbo está conjugado en una tercera persona, como habíamos visto en el ejemplo anterior, es el verbo núcleo, el circunstancial de negación es no, y nada, en este caso sería el circunstancial de cantidad. ¿Cuánto corrió? Nada. Fíjense cómo se responde la pregunta con cada una de las palabras que van apareciendo en la oración. Estamos llegando a la última parte de este video, así que vamos a ver cómo se analiza de forma completa una oración simple. El ejemplo dice: la escuela recibirá un nuevo alumno. Acuérdense, como les dije al principio, que primero tenemos que reconocer si la oración tiene verbo, señalar con corchetes al inicio y al final de la oración, que comienza con mayúsculas y que termina con un punto, y a partir del verbo comenzamos a hacer las preguntas para reconocer el sujeto y el predicado. En este caso, recibirá, preguntamos quién recibirá y la respuesta sería la escuela, por lo tanto la escuela es el sujeto cuyo núcleo es el sustantivo escuela, por eso marcamos la N. Y la, que es el artículo que está cumpliendo la función de modificador directo de este sustantivo. Como está nombrado el sustantivo, el núcleo, estamos hablando de un sujeto expreso. Y como es uno solo, es un sujeto simple. Después señalamos con otro techito el predicado, que como continúa en el renglón de abajo, le marcamos con una flechita para indicar que no termina ahí. Y comenzamos, o seguimos, mejor dicho, preguntándole al verbo recibirá. ¿Qué cosa recibirá la escuela? Un nuevo alumno, ¿sí? Ahí acabo de marcar el predicado verbal simple porque es un solo núcleo verbal, ¿sí? Y como está nombrado o como el verbo aparece, es un predicado verbal. Si el verbo no aparece, es un predicado no verbal. El objeto directo responde a la pregunta ¿qué cosa? ¿Sí? Por eso les dije qué cosa recibirá la escuela y la respuesta es un nuevo alumno. Siempre reemplazamos el verbo que estamos analizando para encontrar cuál es el modificador del mismo. Dentro del objeto directo tenemos que marcar también los elementos. En este caso, un nuevo alumno, como habíamos visto, es una construcción sustantiva donde el alumno es el núcleo, un modificador directo y nuevo modificador directo. Y así terminaríamos de analizar esta oración simple. Bien, como habrás visto, esta es la introducción para el análisis sintáctico de las oraciones simples. No termina acá, este es recién el comienzo, pero ya te sirve para que puedas comenzar a practicar solo, si querés, buscando ejemplos en internet, o directamente en los comentarios podés dejar la oración para que en un próximo video yo pueda mostrarla como ejemplo, analizar esa oración y que les sirva a todos para lo que sea que estén haciendo con las oraciones, ¿sí? Bueno, como les había dicho al principio, si les gustó el contenido, si les sirvió, me dejan un like, comentan, comparten, y en próximos videos voy a estar explicando un poquitito más a detalle cuáles son los modificadores directos, modificadores indirectos y otros complementos de parte del predicado, que todavía nos falta el complemento agente, analizar o reconocer mejor cuáles son los circunstanciales. Para eso se tienen que estudiar los adverbios, acuérdense, y la voz pasiva y la voz activa.
con eso ya estaríamos terminando de practicar todo lo que tiene que ver con oraciones simples para pasar al análisis de oraciones compuestas. Bueno, gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima.